Sí, ahora sí. Listo. Ahora sí. Buenas noches, bienvenidos a la clase número 9 de la clase de Pensamiento Matemático 2. En esta clase, ¿sí se ve? Román, ¿me puedes confirmar? Yo veo su imagen congelada, maestra. Sí, ¿verdad? Yo también ya me quedé viendo para Y abajo. ya se desactivó la cámara. A ver, déjame la cierro. Ay, qué mal. Ya, ¿verdad? Sí. Ok. Sí, creo que ya. Ok. Bueno, en esta clase vamos a ver lo que, bueno, como les puse en el mensaje en la grabación de bienvenida de la semana, de invitación para las clases, esta semana nos toca ver lo que son el máximo común múltiplo y el máximo común divisor. Esto seguramente también ya lo vieron a lo mejor en algunos años anteriores, en algunas clases de la secundaria, me imagino. Probablemente ya no se acuerdan, ya no saben para qué se usa o qué es simplemente. ¿Se acuerdan que habíamos visto eh, lo que eran los números? ¿Te acuerdas de cuáles eran los conjuntos, Román? No, maestra, es que ya hemos traído tantas cosas en la cabeza ¡Qué que para bárbaros! la reiteración. Ok. Acuérdate que hay números naturales. Bueno, el álgebra, acuérdate que son de letras y números y se utilizan por los signos, ¿no? Suma, resta, multiplicación y división, como básicos. Ok. Después vimos que hay que tener el orden de los factores, de que hay que saber interpretar al lenguaje común o del lenguaje común o problemas cotidianos, los podemos como transformar a algunas, digamos, fórmulas, por así decirlo, que se puede aplicar para diferentes, la misma situación, diferentes individuos o para obtener un resultado de algo que queremos, que algo que es igual, entre comillas, pero que podemos jugar como con sus variables, ¿no? Pero son variables porque varían. ¿Sí te acuerdas de todo eso? Bueno, estoy pensando, estoy comenzando a recordar, maestra. Ok, eso fueron como las primeras clases. Después vimos lo que era, bueno, el traducir, que cómo convertíamos el cuadrado de un número. 3 veces el triple de X número. O 3X menos 2Y, ¿no? O sea, como todo ese tipo de ecuaciones, cómo se leen y cómo se transforman, o un problema, cómo lo puedes hacer ecuación. Después de eso empezamos a ver ya un poquito más, nos empezamos a adentrar más como en toda esta onda de los números, de dónde vienen, de por qué y como a quién se le ocurrió y por qué. Entonces encontramos que los números enteros, bueno, pues porque es una necesidad de contar y de contabilizar o de saber cuánto tengo, ¿no? O sea, desde antes era, pues para saber a lo mejor cuántos animalitos tenía o para cuántos días me iba a alcanzar o pues era como para saber hacer una contabilidad, ¿no? O sea, contar, básicamente. Pero después nos damos cuenta que resulta que también encontramos que hay números negativos y los números negativos los utilizaron a utilizar. En un inicio era como a la cuestión de trueque o de decir, bueno, si te cambio mis 2 vacas, pero pues me vas a quedar a deber. Entonces, ¿cómo sé que me vas a deber? Bueno, pues entonces empezaron a hacer sus números negativos, ¿no? A ponerle, bueno, pues sí, pero me debes menos 20 porque resulta que nomás traes 80, ¿no? De los 100 que me tienes que pagar. Y todo eso, pues lo podemos ver así en la historia, que lo grababan a lo mejor en las cuevas, en las piedras, lo tallaban, o sea, lo marcaban de alguna forma. Después vimos que muchos contaban el cero, muchos no contaban el cero, y bueno, ahí ha habido varias teorías o varios matemáticos que dicen yo sí los quiero o no los quiero. Y después empezamos a ver los números primos.
Sí, los números primos vimos que son los números que solamente se dividen o solamente pueden ser divididos entre ellos, entre ese mismo número o el número 1. No se pueden dividir, el 7, por ejemplo, no se puede dividir, bueno, sí se puede dividir, pero a lo que se refiere a números primos es que sea dividido en enteros. No sé si quede claro. Obviamente sí lo puedes dividir entre 2, ¿no? Pero va a ser 3.5. Ahí ya no es un entero, ahí ya es un entero con una fracción. Entonces, los números primos son los que únicamente se pueden dividir entre ellos mismos y el número 1 en partes enteras. No puede haber decimales, no puede haber fracciones. Y veíamos, no sé si te acuerdas cuáles eran algunos de los números primos. Ah, Los voy a poner, lo voy a compartir pantalla en la página, en una presentación de Excel que hice, una hoja de Excel, donde, ahí está. Ya que me haga caso, está pensando. Pero ahí creo que se alcanzan a ver, ¿verdad? Aquí les puse como de ejemplo únicamente los que son del 1, digamos, al 100, que el 1 no se cuenta como primo, a pesar de que solamente es, pues ahora sí que se divide entre el mismo y el mismo, que es el 1. Entonces, por eso como que dicen, ay, no, ese no vale y no lo contamos. De ahí en fuera son todos estos que están en la pantalla, y de todos estos que están del 1 al 100 o del 2 al 100 o al 97, el único número par es el 2. De ahí en fuera todos los que nos encontremos van a ser impares. Y en general, para adelante va a ser muy raro que nos encontremos, o más bien no nos vamos a encontrar ningún número primo que sea par más que el 2. Y así como las matemáticas y como todos los números, también los números primos, pues así como hay infinitos números, pues también entonces hay infinitos números primos. Hasta aquí como repaso, ¿vamos bien? perfecto, vamos muy Ujú. bien. Bueno, igual acuérdense que también ya fue el examen, espero que les haya ido a todos muy bien. La verdad es que sí lo hice pues como muy sencillo, mm, más que nada, como bien lo dice la materia, es pensamiento matemático, no es tanto que aprendan a resolver y que se hagan expertos en cálculo y en álgebra, porque hay muchos tipos de mente álgebra, bueno, varios, pero no se trata de eso, ¿no? O sea, mi intención no era como ponerles, ay, hagan resuelvan estas ecuaciones, o díganme este polinomio al cuadrado que, no, o sea, ¿dónde lo aplicarían? Porque pues la verdad es que a veces los polinomios, pues sí son bien interesantes y son bien padres de resolverlos, pero la verdad es que no hay algo como que digas, ah, sí, el polinomio lo puedes usar en, muy complicado, muy difícil, sino es que casi nulo. Pero bueno, mm, después de eso nos fuimos, bueno, la siguiente, lo que seguimos viendo fueron los números enteros, los números compuestos, que eran los números compuestos, pues los que se componen, ¿no? De varios números primos. Em, Después, eso ya, bueno, hasta ahí nos quedamos. Y en la clase de los números compuestos empezamos a ver que, por qué eran compuestos y por qué eran, ay, se me fue, lo acabo de decir y se me fue. Mm, ¿Por qué eran números compuestos? Porque se componían de números primos, ¿no? Entonces, ¿cómo sé cuando se componen o no de varios números? Y en uno de los ejemplos decía ahí que era porque tenían un solo divisor o porque el múltiplo de no sé qué. Entonces, bueno, la clase de hoy exactamente vamos a ver lo que es el máximo común múltiplo, el máximo común divisor, vamos a ver sus conceptos y vamos a ver sus aplicaciones. Eh, Como tal, no sé, ¿tú qué te imaginas que es el máximo común múltiplo y máximo común divisor, Román?
No sé, maestra. No, no tienen idea como a qué te suena, como qué crees que puede ser. ¿Qué, perdón, el múltiplo? Máximo común múltiplo y máximo común divisor. Fíjate que sí lo vi en la secundaria, pero no lo recuerdo, maestra. Ok, vamos entonces a ver así como las definiciones. Nos dice que el máximo común múltiplo siempre lo van a encontrar, o sus siglas van a ser M de máximo, C de común y M de múltiplo, pero ojo, estos siempre los van a encontrar con minúsculas, ¿sí? Es MCM en minúsculas. ¿Y qué nos dice cuando nos dice, cuál es el mínimo común múltiplo de tal número? Bueno, pues la definición nos dice que es el número más pequeñito que no sea cero, el cero no debe de ser, o sea, el cero no vale. Entonces debe ser el número más pequeño que no sea cero, que es múltiplo de dos o más números. Por ejemplo, tengo el 8 y tengo el 4, ¿no? Entonces, el mínimo común múltiplo es el número más chiquito que multiplica esos dos, ¿cuál sería? Bueno, también bueno, como que recuerdo algo de, creo que del múltiplo de 4 y 6 podría ser 4, 8, 6, 16, algo así. Mm, más o menos, pero vámonos como un poquito hacia atrás. Si yo tengo el 8 y tengo el 6 y el 4, ¿cuál sería el número que multiplica a ambos? Está bien fácil, te vas a una tabla, de las tablas de multiplicar y dices, ¿qué tabla me da de resultado el 4 y el 6? Ah, pues 4 y el 6. Sería la tabla del 2, ¿no? 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. Entonces, el mínimo común múltiplo del 4 y del 6 es el 2, porque el 2 multiplicado con otro número te va a dar esos dos números. ¿Sí me expliqué o más o menos? No sé si lo entendí. ¿Sí? Ok. Bueno, y bueno, este número representa el primer punto, o sea, si lo viéramos como en una gráfica o en una recta numérica, el mínimo común múltiplo es el primer puntito que nos vamos a encontrar o donde van a cruzar o donde van a coincidir en el futuro estos dos números. Suponiendo que tenemos el 4 y el 6 en una recta numérica, o sea, el primer punto de coincidencia, porque sería el 2, ¿por qué? Porque el 2 multiplicado por el 2 va a dar 4, el 2 multiplicado por el 3 va a dar 6. Entonces es como el que los multiplica, pero el primerito, o sea, el número más chiquito. Ujú. Ahora, aquí hay como un paréntesis. Igual, volvemos con las excepciones, ¿no? Aquí al contrario, si el mínimo común divisor de dos números es el 1, ahorita vamos a ver qué es el mínimo común divisor, se dice que esos números son primos entre sí, o sea, entonces son coprimos. Esto nada más es como definiciones, porque es importante a la hora de que vayamos avanzando, vamos a empezar a ver como diferentes términos, o a lo mejor en los videos ay, no sé si ya está, van a aparecer esas definiciones o esas palabras. Entonces, para que no estemos como, ¿qué dijo o esto de dónde lo sacó o eso qué significa? ¿Sale? Entonces, bueno, sabemos que los coprimos son números primos entre sí. ¿No? Y dos números que son coprimos es cuando no comparten ningún factor primo, por lo que su único divisor es el 1. O sea, no tienen otra, por ejemplo, ¿cuál podría ser? Porque tendría que ser el 7 a lo mejor. Sí, o sea, el 7 nada más se puede dividir entre él y entre el 1.
Y no hay algo, no hay un número que no tiene un múltiplo, ¿sí? Más chiquito. No hay un número que digas, este multiplicado por me va a dar 7, entonces ese no podría ser. Ahora, ¿qué es el máximo común divisor? Hasta ahí vamos bien, no quiero hacer los bolas, porque este tema sí está así, estas 2 semanas sí son temas como bien confusos, no difíciles, más bien que puede haber como mucha confusión. Por eso quiero irme como un poquito más despacio. Igual dime, a veces tiendo a hablar un poquito más bien mucho, muy rápido. Entonces, si empiezo a hacerlo, avísame para irme más despacio. Sí, está bien, maestra, y todo bien. Ok. Gracias. Ahora, entonces, el máximo común múltiplo quedó claro, ¿sí? Vamos ahora a empezar a ver qué es el máximo común divisor. El máximo común divisor, sus siglas o su manera como ustedes lo van a encontrar va a ser M de máximo, C de común y D de divisor, D de divisor, pero estos los van a encontrar en letras mayúsculas. Y ahora, ¿qué es el máximo común divisor? Bueno, nos dice que es el mayor número, el número más grande que divide exactamente a dos o a más números. El otro es el que lo multiplica, el más chiquito que lo que multiplicado por algo me da ese número. Ahora aquí es al revés. El máximo común divisor es el número más grande que divide exactamente. ¿Qué es exactamente? Bueno, pues que no tiene fracciones, que los va a dividir en enteros. No va a tener decimales, no va a estar en fracción. ¿Ok? O sea, va a ser en números enteros, números exactos. Entonces, es el mayor número que divide exactamente a dos o a más números. Y volvemos otra vez al ejemplo de la gráfica o de la recta numérica. Aquí se podría representar, o más bien, representa el tamaño máximo de las partes iguales en las que podemos dividir un total. Sí, o sea, es como decir, bueno, ¿cuántas partes puedes repartir una pizza si tienes 20 personas, no? O sea, una pizza de tal dimensión. Entonces, tú dirías, bueno, para que todas las partes estén iguales, el número, la mayor parte en la que se puede dividir, que no haya mitades, sería en tantas. Ahora, hay diferentes métodos mm, donde podemos como descomponer, ¿no? Más bien hay una, es que no tengo, se me fue el nombre, la descomposición de factores primos. Por ejemplo, el máximo común múltiplo nos dice que hay factores comunes y factores no comunes que tienen el mayor exponente. ¿Sí? O sea, el factor común sería el 2 y los no comunes con el mayor exponente. O sea, todos son más grandes que el anterior. Y el máximo común divisor nos dice que son solo factores comunes con el menor exponente, porque o sea, es como la multiplicación y la división, ¿no? O sea, dónde puedes llegar al número más grande o cubrir más? Y el máximo común divisor es donde lo puedes dividir, ¿no? O sea, ¿con qué número más grande lo divides en partes más chiquitas? ¿Ok? Entonces, la descomposición de factores primos es un proceso en donde se trata de explicar un número entero como el resultado exclusivo de números primos. Es como decir, bueno, me voy a ir a lo más profundo de ese número y voy a encontrar su ADN, ¿no? Voy a encontrar su esqueleto, su ADN. ¿De dónde viene, quién lo forma y por qué números está compuesto? Hasta aquí vamos bien, porque ahorita ya va a venir, es un video. Encontré un video que es una explicación muy básica, así muy para niños, pero está, a mi manera de ver, está muy clarita. Entonces, voy a, eh, voy a compartir pantalla para poder... mm, 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 mm.
Claro, adelante, maestra. Ok, ¿dónde está? Aquí está. Igual voy a cerrar mi cámara para no... Y le voy a poner que se haga grande. Plan con amigos, que no falte la pizza. Pide una Domino's mediana de 1 a 4 ingredientes y llévatela por 100. Smile and Learn. Hola amigos y amigas, hoy vamos a aprender a calcular el mínimo común múltiplo. Para conocer lo que es este concepto matemático, debemos recordar primero lo que son los múltiplos. Los múltiplos de un número son los números que obtienes cuando multiplicas el número inicial por cualquier otro número entero. Vamos a verlo con un ejemplo. 10 es múltiplo de 2, porque es el resultado de multiplicar el número 2 por el 5. 15 es múltiplo de 3, porque si el número 3 lo multiplicamos por 5, el resultado es 15. Los múltiplos los usamos continuamente en matemáticas, son muy importantes. Entonces, ¿qué es el mínimo común múltiplo? El mínimo común múltiplo de dos o más números es el múltiplo más pequeño que estos números comparten. Hay varias maneras de conocer el mínimo común múltiplo de un número. Una de ellas consiste en calcularlo comparando los primeros múltiplos de estos números. Es decir, vamos multiplicando esos números por 1, 2, 3, 4, 5 y los anotamos para encontrar cuál es el múltiplo más pequeño que tienen en común. Mirad, vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a ver cuál es el mínimo común múltiplo de 2 y 8. Primero multiplicaremos el número 2 y vamos anotando sus múltiplos. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. 2 por 5, 10. Con esto os valdrá. Ahora vamos a calcular los múltiplos de 8 y los anotamos debajo de los múltiplos de 2 para compararlos. 8 por 1, 8. 8 por 2, 16. 8 por 3, 24. 8 por 4, 32. 8 por 5, 40. Yo creo que hasta aquí es suficiente. Ahora ya tenemos los múltiplos de los dos números y podemos ver cuál es el múltiplo más pequeño que comparten. Aquí tenemos el mínimo común múltiplo de 2 y 8. ¿Lo veis? Aquí, bueno, le pongo pausa porque justo no es donde estábamos platicando del... Nosotros poníamos cuál, el 4 y el 6, ¿verdad? Es correcto. Si fuera aquí el 4, sería 4 por 1, 4, 4 por 2, ¿no? O sea, iremos así. Ok, aquí Y ya, aquí, ujú. ya entendí más claro. O sea, siempre se multiplican por 5. Puedes multiplicarlo hasta 1000 si quieres, pero como el máximo común múltiplo, lo que te pide es el primer número donde igual, haz de cuenta, de aquí como dice, el 2 y el 8. Bueno, el 8 es el máximo común múltiplo, ¿no? Es el más chiquito. Ajá. Entonces no tiene caso que multipliques hasta 20. Y a Bien, lo mejor lo encuentras en los primeros 5, pero probablemente en números más grandes, probablemente si yo te dijera, no, pues el 2542 y el 8590. Pues decir, no, hombre, pues a lo mejor voy a tener que multiplicar 10 veces o 20, poder encontrar el máximo común múltiplo. Ujú, O sea, no ok. hay como una regla que digas, ay, no, con que Sí, o sea, multipliques 3 o solamente multiplicas 5. lo multiplican por 5 para sacarlo más rápidamente. Aquí es porque es como números muy chiquitos Ajá. y Sí, o para sea, encontrarlo rápido. dependiendo la cantidad, ¿verdad? Ujú. Y más o menos uno le va calculando, ¿no? O sea, si tengo 200 y 500, bueno, pues entonces yo sé que por 5, el 200 pues me va a dar 100, pero si tengo 500, pues para que me dé 1000, perdón, pues va a ser apenas en el segundo. Entonces a lo mejor sí me voy a tener que ir a multiplicar 10, a lo mejor para poderlo encontrar. Ujú, sí, ok. O sea, es como depende tú vas a ir jugando con
primero la cantidad, la cifra que tengas, ¿no? La cantidad de dígitos que tenga la cifra. Y después vas a decir, bueno, pues qué tan lejos está uno del otro para poder ver o calcular cuánta, o sea, la proyección que yo tengo que hacer. Oh, ya, ok. Ujú. Eso es porque es un ejemplo así como muy básico, muy chiquito. Más que nada es para que sepan de qué es y sepan para qué nos puede servir o sepan cuando escuchen como ese término, que digan, ah, ok, ah, sí, ah, es que es para encontrar como el múltiplo más chiquitito que en donde me dé el resultado de ambos números. Ujú. Que yo sé que ese numerito que yo encuentre multiplicado por otro número me va a dar ese resultado. Ujú. Sí, ya me quedó más claro con ese ejemplo. Ujú. Ok, ya le voy a poner play al video para seguir viendo qué nos dice. El número 8 es el múltiplo más pequeño que comparten estos dos números. Calcular el mínimo como un múltiplo de estos dos números es sencillo, porque son números muy pequeños. Sin embargo, hay otra manera de calcular el mínimo como un múltiplo que nos ayudará si tenemos que trabajar con números más grandes. Solo tenemos que descomponer los números en factores primos. Vamos a verlo. ¿Te acuerdas que te dije ahorita que podíamos ayudarnos de la descomposición de factores primos? Bueno, la descomposición es esto que ahorita nos van a explicar, que es un número grande, lo vas a empezar como a desmenuzar, lo vas a empezar como a deshacer, encontrando los números primos. ¿Ok? Pero bueno, para no hacer, es que estos temas más que teóricos o explicativos, creo que es muy fácil de digerirlos viéndolos, es más visual, porque con números, o sea, viendo el número y viendo el proceso de cómo se debe de hacer o cómo se puede hacer, es más fácil que lo entendamos que si me pongo a explicar, no, sí, entonces el cociente y la diferencia y entonces toman y se van a hacer bolas, porque es lo más normal del mundo. Entonces, esto sí es importante que pongan mucha atención, por favor. Recuerden que el video está igual en Schoology en la semana 6, que es en la que vamos, para que lo puedan repetir las veces que sean necesarias. Y si ustedes lo crean conveniente, bueno, pues buscar más información en Internet, ¿sí? O en libros. Entonces, voy a continuar. La descomposición en factores primos es el procedimiento mediante el que se hacen divisiones exactas de un número en las que el divisor es un número primo hasta que no se puede dividir más. Pero primero, ¿recordáis lo que eran los números primos? Son aquellos números que dividir entre sí mismos y 1 para que el resultado de la división sea un número entero. Algunos de ellos son 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19... Ya paro, que si no, no acabamos nunca. Veamos un ejemplo. Vamos a encontrar el mínimo común múltiplo de los números 50 y 75. Primero, debemos descomponer los números en factores primos. ¿Por cuál lo dividiríamos la primera vez que sean números primos? Ah, caray, no sé, podría ser por 25 tal vez. 25 no es número primo. Ah, no, ¿verdad? No, no sé, maestra. Que el 25 se puede dividir entre 5, ¿no? Entre 5, entre 25, entre el 5 y entre el 1. Entonces, te dice que para hacer una descomposición de números primos, de factores primos, es dividir la cantidad mayor, la cantidad que tienes o la cifra que tienes, dividirla entre números primos. Si dices, ay, pues bien fácil, lo divido en 10, pues no, porque el 10 no es número primo. Entonces, el 11, no, pues el 11 no divide, que sea el resultado exacto. Entonces, de ahí como que te puedes ir hacia abajo. Para no empezar como con el chiquito y hacerlo más trabajoso, ¿por qué número primo crees que pueda dividirse el 50? Acuérdate, acá estaban, no, ya no están. Los números primos.
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, porque no puede ser mayor al número, ¿no? ¿Qué número primo me da 50? Bueno, pues así como para rápido, pues podría ser el 5, ¿no? Y entonces lo divido en 10. Aquí me daría el resultado, 50 entre 5 me daría 10. ¿Por qué otro número primo se puede dividir ahora el 10? Lo voy a poner play, lo va a hacer ahorita el video, pero bueno, la intención es que sin tener el resultado, nosotros podamos ir como tratando de descifrarlo, ¿ok? Entonces vamos a continuar. La composición en factores primos se haría empezando a dividirlo entre 2, porque es el número primo más pequeño por el que podemos dividir el número 50, obteniendo un resultado exacto. 50 es un número par, y si lo dividimos entre 2, el resultado es 25. 25, en cambio, es impar, así que no lo podemos dividir entre 2. Tampoco podemos dividirlo entre 3 porque el resultado no sería exacto, pero sí entre 5, y eso nos da como resultado 5. El 5 no puedo dividirlo entre 2 ni 3 para que nos dé un número entero, así que lo vuelvo a dividir entre 5 para obtener 1 como resultado. Cuando llegamos... Aquí, bueno, vas a decir, oiga, maestro, usted me acaba de decir que lo dividí entre 10 y me daba entre 5 para que me diera 10, ¿verdad? ¿Sí te acuerdas? Ajá, creo que se les Bueno, voy pasó a algo. tratar, a ver si aquí. Hay videos se les pasó algo, ¿no, maestra? Creo que, bueno, estoy recordando poco, muy poco. Creo que era 50, 20, no, era 50, 25, 10, 5, 2 y 1, ¿no? No, más bien, la idea de lo que quiero mostrarte es que aquí nos dice que es, voy a quitar, bueno, por ahí se va a quedar el video y voy a ver si me deja presentar así. No sé si me permita. Sí, ¿verdad? Ya, creo que ya quité Schoology, pero bueno. La idea es que, déjame voy para aquí. Sí se ve, ¿verdad? Ahí. Sí. Bueno, aquí me dice que quiero descomponer el número 50. Y me dice que en el ejemplo dice, ok, lo divides en 2 y te va a dar 25, y luego 25 lo divides en 5, y 5 entonces solamente se puede dividir en 3, 25 entre 5 te da 5, y el 5 únicamente lo puedes dividir entre 5, porque ni en el 2 ni en el 3 queda exacto. Y bueno, aquí el 5 ya solamente, si lo divides entre 5 te va a dar 1, ¿no? Eso era lo que te di aquí el ejemplo de Schoology, ¿correcto? Nos Sí. decía, déjame nada más confirmo para que no vaya a haber algún error. Sí, 2, 5, 5. Ok. Ahora yo te decía hace rato, bueno, lo podemos hacer de otra forma, ¿no? Si yo, te voy a poner aquí para que no vaya a haber confusión. Es lo mismo, pero al revés. Si yo digo, bueno, el 50 lo divido en 5, ¿no? ¿Qué resultado me daría? Pues 10. Puedo dividir yéndonos de atrás para adelante. Bueno, pues el 10 se puede dividir entre 5. ¿Y qué resultado me daría? El 2. Ah, bueno, y el 2 solamente se puede dividir ¿entre qué? Pues en el 2. Si divido 2 entre 2 me va a dar 1. ¿Te da lo mismo? Si te fijas es 2, 5, 5 y acá es 2, 5, 5. Acuérdate que el orden puede, ¿cómo dice la regla matemática? El orden de los factores no altera el producto, ¿te acuerdas? ¿Qué pasa si yo digo, bueno, 2 por 5 por 5, ¿cuánto me da? 50. Ah, bueno, ¿qué pasa si yo digo 5 por 5 por 2? ¿Cuánto me da? 50. ¿Sí? Sí. Entonces, lo hicimos
Porque vas a decir, bueno, maestra, es que aquí me está diciendo un ejemplo y tú me estabas diciendo que empezáramos por 5, ¿no? Entonces quise como aclarar esto para que se viera que no está en lo correcto uno ni está en lo correcto el otro, sino que llegas al mismo resultado, si se fijan, son las mismas divisiones, los mismos números en los que se está dividiendo y a final de cuentas ambos están correctos. ¿Por qué? Porque son los mismos números, o sea, es el mismo caminito, nada más que uno empezó por de atrás para adelante y otro de adelante para atrás, ¿no? Pero es exactamente lo mismo. ¿Ok? Quería como que esto quedara claro porque podía crear a lo mejor confusión o que creyeran que estaba equivocado el video o tal vez yo, ¿verdad? Entonces, bueno, ya quedando claro esto, nos vamos a otra vez a ir espérenme, a continuar con ¿dónde está? A continuar con el video. Ok. Llegamos a este punto, anotamos un 1 debajo del último paso para marcar que ya ha terminado la descomposición de este número. Hemos obtenido la descomposición de 50. Esto significa que 50 es igual a 2 por 5 por 5, o lo que es lo mismo, 2 por 5 al cuadrado. Ahora debemos realizar la descomposición en factores primos de 75. Vamos a ello. Al realizar la descomposición en factores de 75, comprobamos que es igual a 3 por... Aquí pasa lo mismo, aquí lo hace como muy rápido. Pero bueno, aquí ellos empiezan por el número más pequeño hacia arriba. Entonces, dirías, bueno, el primero es el 2. El 75 por ser un número impar no se puede dividir en 2 porque no tendría números exactos. Entonces se brinca al 3. Entonces, el 75 sí se puede dividir entre 3 en números exactos y mi resultado es 25. Y 25, bueno, pues ya sería lo mismo que vimos con el 50, ¿no? O sea, de aquí para adelante no hay duda. Sería lo mismo. Y ahora vamos a ver la comprobación. Por 5 por 5, es decir, 3 por 5 al cuadrado. Una vez hemos descompuesto los dos números en factores primos, tenemos que aprendernos la norma del mínimo común múltiplo. La norma para obtener el mínimo común múltiplo de dos números cuando hemos realizado la descomposición en factores primos es la siguiente. Debemos seleccionar los factores comunes y no comunes elevados al máximo exponente. No os preocupéis que es muy sencillo. Vamos allá. No crean que está revuelto todo esto. O sea, está bien fácil, simplemente en la manera en que ahorita lo hicieron desde el ejemplo, que salía un 2 y luego dos 5, ¿no? O un 3 y luego dos 5, ¿no? Pues entonces el 5 es el cuadrado, que aquí nos está diciendo que es el que hay que... Los no comunes, que son los elevados al máximo, ¿por qué? Porque los comunes es el 2 en ambos números, el 2 es el mismo, o sea, aparece una sola vez y luego los no comunes aparecen dos veces, ¿no? Entonces, por eso es que se elevan a la máxima exponente. No os preocupéis que es muy sencillo. Vamos allá. Busquemos primero los factores comunes. En este caso sería el 5. ¿Lo veis? Ahora tenemos que tomar el que esté elevado al mayor exponente. ¡Ah! Pero si los dos están elevados al mismo número. Ningún problema. Entonces elijamos cualquiera de los dos. Ahora buscaremos los factores no comunes elevados al mayor exponente. En este caso serían 2 y 3. Casi lo tenemos. Para acabar solamente tendremos que hacer esta multiplicación. 5 al cuadrado son 25. 25 por 2 son 50. Y 50 por 3 son 150. El mínimo común múltiplo de 50 y 75 es 150. ¡Guau! ¡Qué bien lo habéis hecho! Esto ha sido todo por hoy, amigos. Aquí se llega a esta... Me voy a regresar. Esta norma aplica porque ¿dónde van a coincidir
esos dos números en mi recta o en mi gráfica. Entonces, el máximo común múltiplo del 50 y del 75, ya sé que el 50 por 2, o sea, si el 5 al cuadrado por 2 me va a dar 50 y el 5 al cuadrado por 3 me va a dar 75. Ok, pero ¿dónde sé? ¿Qué número coincide o qué número más grande es donde coinciden estos dos números que tengo yo que se dividan en partes exactas? ¿Sale? En explicarlo es un poco confuso, les vuelvo a repetir, pero creo que así en modelo matemático es como muchísimo más fácil de poder visualizarlo y decir, ah, ok, ya lo entendí, ¿no? Entonces yo sé que son múltiplos del 5, entonces rápido hago mi cruce y encuentro en qué número se puede encontrar. Esto es una norma, ¿ok? Pero ¿cómo voy a llegar a este 150 en el ejemplo del 50 y el 75? Bueno, pues fue haciendo la descomposición. Sabiendo hacer la descomposición, entonces hago ya mi, mi norma, ¿no? Mi fórmula de poder encontrar el máximo común múltiplo. Hasta aquí, Román, que tú eres mi referencia. ¿Vamos bien o hay duda? Ya te me fuiste, Román. Supongo que vamos bien, que no está siendo complicado el tema y que vamos bien. Ahora, después de ver este video, podemos decir que entonces todo número compuesto se puede reducir a a una combinación, todo número compuesto se puede reducir a una combinación única de factores primos, donde y esta conclusión se basa en un teorema que se dice que es el teorema fundamental de la aritmética, que lleva algunos pasos. El primero, paso número 1, ¿qué necesitamos? Bueno, antes de empezar, debemos de tener a la mano o debemos de saber cuáles son los primeros números primos. Como los hemos visto desde clases pasadas, sabemos que es el 2, o sea, los primeritos, ¿no? El 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, 19, 23, bla, 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 bla. Nos vamos a quedar hasta el 19. Ahora, voy a hacer el método de la L, ¿no? O las divisiones sucesivas, que es una manera, lo que hacían ahorita aquí en el video, es la forma más organizada para no hacernos bolas ni brincarnos un número y que diga, chin, me equivoqué, entonces me tengo que regresar y volver a empezar. Ya perdí tiempo, ¿no? ¿En qué consiste? Bueno, pues como vimos, ¿qué se hace? Bueno, pues consiste en dividir el número por número primo más pequeños posibles. Entonces, escribo mi número, trazo mi línea y entonces busco el primer número primo más pequeñito. ¿Cuál es el número primo más pequeño? Recuerden que el 1 no vale, entonces es el número 2. Si se puede dividir entre 2, ya la hice, empiezo. Si no se puede, entonces me voy al 3, ¿ok? Y escribo a la derecha todo el número. Escribo el número por el que lo estoy dividiendo y abajo voy a escribir el resultado. Y así me voy a seguir hacia abajo hasta llegar al 1. Por ejemplo, vamos a empezar, ahora es otro platicado. Tengo el número 60. Ok, el número 60 es par, así que el 60 sí se puede dividir entre 2. 60 entre 2 me da 30. ¿Qué pasa con 30? Bueno, pues sigue siendo un número par, entonces lo vuelvo a dividir entre el número 2, que es mi primer número primo. 30 entre 2 es 15. 15 ya no es un número par. Entonces ahora probamos o hacemos cálculo con el siguiente número primo que sigue del 2, ¿cuál es? El 3. Entonces yo digo 15 entre 3, ¿qué tal? No, pues sí me da el resultado exacto. Entonces 15 entre 3 es 5. Y 5 tampoco es un número par, pero resulta que el 5 es un número primo.
Entonces, yo sé que los números primos únicamente se dividen entre ellos mismos y el 1. Entonces, el 5 lo voy a dividir entre el mismo, que es el 5. 5 entre 5 me da 1. ¿Y qué tal? Ya llegué a mi resultado, ¿no? Entonces, los números a la derecha de la línea van a ser los factores en los que estoy descomponiendo mi número, ¿no? Entonces, si tengo aquí en el 60, entonces quedamos que 2, 2, 3 y 5. Entonces, la expresión final se escribiría, acuérdense, usando las potencias con los números que se repiten. Tengo en este caso 2, número 2, un 3 y un 5. Entonces, el 2 está, digamos, potencializado 2 veces. Entonces, voy a poner 60 es igual a 2 al cuadrado por 3 por 5. ¿Ok? Ahora, hay una manera más visual, una alternativa más visual que también nos puede ayudar. Y esto se llama el diagrama de árbol. De árbol de factores. Este es como ideal para entender que no importa tanto los divisores que elijamos primero, siempre y cuando el final sea el mismo. Por eso les ponía el ejemplo, por eso más bien fue el que viéramos en el video, que lo hacen de una forma, por ejemplo, nosotros platicado, empezamos como sin orden. ¿Por qué? Porque acuérdense que no importa cómo los pongamos, lo importante es que lleguemos al mismo resultado o que a la hora de comprobarlo, lleguemos a que sea el número que estamos descomponiendo, ¿ok? Entonces, el mismo 60, por ejemplo, ¿qué dos números multiplicados me dan 60? Pues digamos que es el 10, ¿no? 6 por 10 me da 60. Ok, ¿qué números me dan 6? Yéndonos de atrás para adelante. ¿Qué números, si lo divido 60 entre 10, me da 6, ¿no? ¿Qué números me dan 6? Bueno, pues yo sé que 2 por 3 me da 6, pero ¿qué creen? Que resulta que el 2 y el 3 son primos. Entonces, ahí paramos, ¿no? Pero ya descompusimos el 6. Ya sé que es el 2 y el 3. Ahora, ¿qué números me dan el 10? Si yo busco qué números multiplicados me dan de resultado el 10, pues encuentro que es 1 por 10, o ¿cuál sería el otro? Pues 2 por 5. ¿Y qué creen? 2 y 5, ambos son números primos. Entonces, hasta ahí llega la descomposición del 10. Entonces, al final, juntamos esas dos hojas del árbol. ¿Cuáles eran las hojas? El 6 y el 10. ¿Ok? Entonces encuentro que era 2 por 3 y 2 por 5. ¿Qué creen? 2, 3, 2, 5 coinciden exactamente con la descomposición en el modo de la L, el método de L. Entonces nos da el mismo resultado, 60 es igual, juntamos los dos, tenemos un 3 y un 5. Entonces yo sé que 60 es igual a 2 al cuadrado por 3 por 5. ¿Sale? Ambos son iguales de efectivos, ambos son iguales de rápidos. Ahora sí que es el que a ustedes se les facilite, el que a ustedes se les haga más fácil de llegar al resultado, con el que se les haga más práctico. Ahora ya nada más para terminar, chicos, ¿por qué es útil o para qué me puede servir saber el máximo común divisor y el máximo común múltiplo? Aquí nos dice la teoría, nos dice que una vez que tenemos los números descompuestos, hay que aplicar las reglas. Aplicar las reglas es mecánico, es en automático. No, para el máximo común divisor dice, eliges solo las bases que se repiten en ambos números y te quedas con el exponente más pequeño. O sea, los que se repiten, digamos, no me interesan tanto, más bien como lo que se repite. Y para el máximo común múltiplo, eliges todas las bases, se repitan o no se repitan, y te quedas solo con el exponente más grande. ¿Ok? Bueno, hasta aquí es la clase de hoy. No los quiero como atiborrar de tantas cosas. El próximo jueves
que nos volvamos a reunir en la siguiente clase. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver, espero encontrar o tenerles algunos videos más, no sé, o como una práctica guiada a lo mejor, o algunos problemitas, cómo saber cuándo usar en un problema, cómo sé si tengo que usar el máximo común múltiplo o el máximo común divisor y hacer algunos ejemplos, ¿ok? Para que quede esto más claro. Espero que voy a dejar de compartir. Permítanme. Creo que ya me veo. Ok. Hasta aquí vamos a dejar el tema del máximo común múltiplo, máximo común divisor. Espero que haya sido bastante provechosa su clase. Espero que vayamos avanzando todos a la par, aunque lamentablemente casi no hay audiencia en la clase. El examen, como les comenté, les traté de hacerlo como muy práctico, no nada complicado, nada de que tuvieran que resolver cosas, más bien todo era de los temas que hemos visto y ejercicios que hemos visto en clase, a manera de que ustedes sepan más que nada la aplicación, ¿no? Para qué les sirve, para qué lo puedan funcionar. Entonces, bueno, me despido. Recuerden, soy la maestra Sandra Paulina. Los veo el próximo jueves en punto de las 8:30 de la noche. Que tengan bonita noche. Hasta luego.